Si la paritaria recompone el salario, el bono tendría que ser a cuenta de eso, pero ese tema quedó en analizarse, dijo el presidente de la Cámara de la Construcción. Imagínate, con todo lo que ha perdido el salario con la inflación, es imposible que el bono recomponga en ninguna cuestión el salario. En todo caso, es todo pérdida. Pero vamos a preguntarle a la gente que sabe de esta cuestión. Presenta la siguiente entrevista Asociación Bancaria. Tiene la gentileza de atendernos el licenciado Andrés Aciaín, profesor de Crecimiento Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires, investigador, integrante de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaureche, etcétera, etcétera, y a menudo acepta charlar brevemente con nosotros. Andrés, Gastón y Juan Izaguirre, te saludamos desde Concepción del Uruguay. Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bien, muchas gracias por atendernos. No, por nada. ¿Cómo debe entenderse? Es decir, a ver, no te voy a preguntar desde el punto de vista de los trabajadores, porque en todo caso eso me correspondería la responsabilidad de hacerlo yo. Pero desde el punto de vista económico, ¿tiene alguna consecuencia un bono que no se sabe quién lo va a pagar, si es por sectores generalizados, si va a salir por decreto, y además es muy posible que el empleado del Estado no lo perciba? Digamos, ¿cuál es la consecuencia? Nada, cero. No, obviamente todo lo que sea algún mínimo de recuperación del salario frente a la pérdida que está teniendo en todos los sectores prácticamente, frente a una inflación que a nosotros nos da para fin de año cercana al 48%, puede llegar a subir hasta el 50%, es, digamos, algo, ¿no? Ante que nada algo, esa es una ley en la vida, en la economía. Pero claramente, bueno, va a haber que ver qué sectores lo cobran, cuánto compensa o no de la pérdida salarial. Mayormente, obviamente, los trabajadores no les va a alcanzar para resolver el problema de la pérdida de ingresos, y en el caso, bueno, de quienes no lo cobren, como por ejemplo están planteando los estatales, bueno, claramente se van a ver en peores condiciones que los demás, ¿no? No hay nada demasiado mágico para decir. Lo que está claro que esta política que este año está sacándole indirectamente la plata del bolsillo a todos los que trabajan por un salario, por la vía de una inflación inducida, ¿no? Es inducida en el marco de un programa económico donde se acordó dejar subir el dólar, justamente con el objetivo de que los salarios pierdan y esto también reduzca el consumo, las ventas empresariales, la venta de los comercios, porque el programa económico decidido por el FMI, aceptado por el gobierno, es que el ajuste de la economía argentina frente a la falta de dólares que había y la imposibilidad de seguirlos tomando prestados, porque ya no nos prestaban, se haga por la vía de una contracción de la economía. Esto es una crisis inducida, ¿no? ¿Para qué? Y bueno, para que a medida que cae la producción, caen las ventas, la gente no tiene plata para irse de vacaciones, no tiene capacidad de ahorro, los empresarios no venden, no invierten, de esa manera reducir el gasto de dólares. Vos no compras auto, entonces se ahorran insumos importados de autopartes, el profesional ya no se puede ir de vacaciones al exterior, se ahorran dólares de turismo, la empresa no invierte, se ahorran dólares porque no se importa maquinaria, no ganan plata las empresas, menos plata mandan afuera. Esa es la forma de ajustar la economía, ¿no? Podemos decir que es una forma un poco bestial, o sea, ante un problema de desequilibrio externo, en vez de tratar de solucionar... ¿No le hubiera salido más barato salir con un ametrallador y matar, qué sé yo, 2 o 3 millones de argentinos? Claro, es como ese estilo, ¿no? Como que yo te dijera... nada, tal tiene dolor de cabeza, bueno, pum, un tiro en la cabeza, ya no le duele más, ¿no? Un poco así. Otra cosa que uno no entiende del diario vivir, ¿no? ¿Alguien puede ahorrar si no genera? Digo, hoy sale tremendamente más caro, creo que por día o cada 2 días vamos a pagar de intereses de la deuda lo que salen estos 500 pesos, 5.000 pesos, no sé cuánto es. Sí, no, mirate, o sea, acá hay una política de apropiación, más que prácticamente de saqueo por la vía del Estado, de la economía argentina,
en un esquema de saqueo, digo, porque no una cosa cuando viene una empresa, invierte, genera riqueza y se lleva una parte. Pero esto de saqueo, porque el sector financiero no genera riqueza hoy día. Hoy lo que está haciendo es apropiándose por la vía del Estado de recursos de los argentinos a costa de una destrucción de la economía argentina. Esto lo hace a través de los intereses que paga el Estado Nacional, que más o menos van a representar casi 18 puntos del presupuesto del total de gastos, 17,8 creo que está presupuestado, y en paralelo vía un subsidio que se armó a través del Banco Central, que son las LELIC, que la tasa del 70%, un poquito menos ahora, capitalizada anualmente, semanalmente, como se capitaliza, tiene un rendimiento implícito del 100% al año. Esto implica casi 20 puntos más del gasto, si se mantiene este esquema. En total, casi el 38%, equivalente al 38% del gasto público, se lo apropia el sector financiero, que vive de la teta del Estado, con estos sistemas que montó, vía deuda del Estado Nacional, vía el subsidio indirecto a través de las LELIC a los bancos. Son casi 6 puntos del PBI, 4 asignaciones, 4 o 5, no me acuerdo bien el número de asignaciones universales por hijo al año, 35.000 kilómetros de ruta. El equivalente a eso se lo está llevando de la teta del Estado, apropiándoselo todo el sector financiero local e internacional cada año de la Argentina. Y no es con un esquema de que vos decís, bueno, generan esa riqueza y se llevan una parte, no, sin generar riqueza, al contrario, boicoteando la generación de riqueza, porque esas altas tasas hacen que nadie quiera invertir en la producción real, porque no es negocio. Si claro, para eso una inversión financiera que es más tranquila, más segura, no arriesgas nada, no contratas gente, no tenés que poner problema con proveedores, no tenés que tener no te hace mala sangre y te lleva una rentabilidad enorme. Claro. Solo colocando algo en un plazo fijo o en algún título. Entonces, frente a ese esquema, obviamente, digamos, es un esquema salvaje e inviable y paradójico, ¿no? Porque los que se llenaron la boca hablando de meritocracia, iniciativa privada y liberalismo, destruyen la iniciativa privada, el mercado interno, las empresas están todas en crisis, y por el contrario, eso que decían el plan descansar y que había mucho gasto público, lo que hacen es tomar el Estado por asalto y hacerse un gran plan descansar para los banqueros, donde se apropian el 38% del gasto público, 6 puntos del PBI, vía un saqueo montados en el aparato del Estado. Es realmente una política indescriptible, no parece de ciencia ficción, y es lo que se está haciendo a la cara de todo, pero le ponen un nombre técnico. Estamos haciendo política de base monetaria cero, vía LELIX, y la gente no entiende nada, y lo que están haciendo es el gran plan descansar para los banqueros. La última, yo no creo en conspiraciones, pero que las hay. Se dice, por ahí uno lee muy habitualmente, que no está descartada, digamos, la desvalorización de la empresa nacional, aún no solo en la base económica y la caída de la industria, etcétera, etcétera, sino, por ejemplo, a raíz de los temas de corrupción, que hace temblar la pera a los, teóricamente, ¿no? Acá nadie ha llorado lágrimas de sangre todavía, pero bueno, el hecho de poner la corrupción en primer plano hace que habilitaría la entrada de empresas extranjeras, aún en este contexto. ¿Tenés alguna opinión sobre eso? Sí, yo creo que muchos sectores empresariales locales pensaron que la embajada norteamericana venía solo por la cabeza de los dirigentes de los gobiernos populares de la última década, ¿no? Y que era una política exterior para, bueno, alinear la región con los intereses de Washington, descabezando a Lula, acá en el caso Cristina Fernández de Kirchner, distintos sectores, digamos, que habían representado Maduro en Venezuela, que habían representado gobiernos progresistas, de corte muy variado en términos de política económica. Todos más o menos mantenían una agenda de un fuerte mercado interno, una economía tratando de proteger los sectores productivos locales, y con relaciones con Rusia y China y un poco más distante de Estados Unidos. Ese esquema, lo que no previeron es que no venían solo por eso, venían también por las empresitas, porque en realidad lo que le molestaba a los norteamericanos es que, por ejemplo, Odebrecht ganara licitaciones en propio Estados Unidos, ¿no? Antes, cuando ponía la guita en un organismo internacional para hacer alguna obra
de saneamiento de cloacas, de rutas, de puentes, etcétera, etcétera. En América Latina las licitaciones las ganaban solo empresas norteamericanas o europeas. Rollo cayó en la trampa. Cuando empezaron estas empresas de la región a crecer, empezaron a disputar negocios. Y entonces hoy vos tenés a toda, por ejemplo, no solo la dirigencia política, judicial, argentina, sino también la dirigencia empresarial, los tenés a todos, como tienen toda la cola sucia, a todos encarpetados por servicios de inteligencia que responden de en última instancia a la CIA, y los tienen agarrados, podemos decir, y encima le iniciaron en Nueva York, a través de el comité, digamos, que a las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, los tribunales del mundo, les iniciaron investigaciones a todas esas empresas. Las desvalorizaron totalmente en términos del valor de sus acciones. Muchas de ellas perdieron muchísimo valor en los últimos años. Ya están baratas, pero las quieren más baratas, ¿no? Entonces, en cierta forma también ahí hay una movida para, digamos, sacar jugadores de la competencia, ¿no? Y quedarse con los negocios, de nuevo dominar los negocios en la región. Andrés, muchísimas gracias por tu gentileza de siempre. No, por nada, gracias a usted y un saludo a todos los oyentes. Gran abrazo. Andrés Aciaín, bueno, no al cohete, vamos a decirlo en criollo, es el titular de la CESO, el Centro Económico, Centro de Estudios de la Economía Social. Bueno, y con una lectura económica de una convicción política. Esto es más o menos así. Andrés Aciaín, muy clarito. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI.